El 12 de septiembre se llevó a cabo un Apple Event, donde se presentó el iPhone 15 y sus distintas versiones, así como otras novedades de la marca. Y si bien hay muchas novedades, aquí no venimos a hablar de eso. Lo que nos importa son sus anuncios de juegos móviles, porque vaya que nos dieron muchas noticias. Iniciemos con lo básico, y es que Apple nos va a entregar dos monstruos del gaming móvil, el iPhone 15 Pro y su versión Pro Max, que contarán con Ray Tracing, que mostrará una calidad de imagen nunca antes vista en dispositivos móviles. Dicho en palabras de Apple, la mejor plataforma de juegos del mundo. No por nada, soltaron el primer bombazo, anunciando que Resident Evil 4 y Resident Evil 7 Village llegarían en forma nativa al iPhone 15 Pro y su versión Pro Max, sin fecha exacta aún, pero se sabe que llegarían en algún punto de lo que resta del 2023. Asimismo, Death Stranding de Hideo Kojima también llegaría al iPhone antes de que termine el 2023, aunque otros rumores apuntan que sería hasta el 2024 cuando lo veríamos. Este anuncio en un principio se pensó que sería algo similar a lo que hace Xbox, de juego en la nube, pero según fuentes confiables serán versiones nuevas diseñadas para la plataforma iOS. Llegados a este punto te preguntarás, ¿y a los usuarios de Android qué nos interesa? Bueno, en este Apple Event hizo acto de presencia Ubisoft, que nos adelanta que The Division Resurgence llegaría a inicios de 2024 y lo haría de manera anticipada en iOS para salir más tarde en Android. Por otra parte, Assassin's Creed Mirage, la versión móvil de Assassin's, es anunciada su llegada en la primera mitad del 2024. De este no se anunció nada de acceso anticipado, por lo que podemos intuir que saldría al mismo tiempo en Android. Dicho lo anterior, ya sabemos las fechas en que veríamos las versiones de Resurgence y Mirage, pero surgen algunas dudas con respecto a Resident Evil, Village y Death Stranding, de cómo se ejecutarían, ya que no hay detalles de que si se requeriría mando externo o funcionarían con paneles táctiles, además de que si serían exclusivos de iOS o habría la posibilidad de verlos en un futuro igualmente en Android, aunque para ser sincero, las compañías al ver este anuncio no tardarán en igualmente salir a la luz con muchas sorpresas para intentar igualar o superar la compañía de la manzana, por lo que tendremos que estar al pendiente. ¿Qué les parece?